Ok, shalom hermanos. Bienvenidos a otro tema. Quiero dar toda honra y gloria a Yahweh Hashem Yahushai. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molina, que es conocido como Great Millstone. Y saludos a ustedes hermanos, empujando la verdad con sinceridad y caridad en los cuatro rincones del mundo. Hoy quiero explicar la despreciación de Israel y cómo sucedió eso, man. Por el espíritu de Yahweh Hashem Yahushai lo voy a hacer, y quiero comenzar con Deuteronomio 28 y 64, porque cuando ves este capítulo explica las bendiciones y las maldiciones de Israel, y las maldiciones son puestas a Israel y si no cumple los estatutos y mandamientos del Señor. Okay. Y ese es Deuteronomio 28 y 64. Dice: y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. El Señor los iba a sacar de la tierra de Israel y los iba a esparcir a otras tierras. Dice: y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y eso pasó a Israel, cuando Israel empezó a adorar a dioses paganos, cuando fueron en cautiverio debajo de los babilonios y los asirios, y también y cuando fueron en cautiverio debajo de los romanos, empezaron a adorar sus dioses, empezaron a adorar el dios Zeus, al dios de Júpiter, ciertos dioses empezaron a adorar, y voy a leer Deuteronomio 28:68 porque también es una gran profecía que le pasó a la gente de Israel. Dice: y Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho. Y aquí Egipto está hablando de Egipto espiritual, porque la palabra Egipto significa la casa de servidumbre. Cuando lees en el libro de Revelaciones 11 y 8, dice que Babilonia, aquí en América, es espiritualmente Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque aquí se empuja mucho la homosexualidad y estamos debajo de este hombre blanco, man. Como dice en el libro de Baruch 2, creo que es 2 y 8, o 3 y 8, no me acuerdo. Pues dice que este mismo día todavía estamos debajo cautiverio. El Señor los dice que los iba a volver a Egipto en naves. ¿Y cómo se pasó? Cuando pasó eso fue cuando los europeos, y si se dice así, los edomitas, los hombres blancos, fueron empezaron España y portugués, y fueron y compraron a nuestros hermanos los dichos morenos, y los trajeron a este lado del mundo, y también de África, del sur y del oeste de África. Los africanos estaban vendiendo a los judíos, que son conocidos como los morenos hoy, junto con los de Arabia, man. Esa profecía fue cumplida ahí. Igual también con las otras tribus, por eso se llamaba un estrato triángulo, o un triángulo, un cambio triángulo, porque estaban trayendo nuestros hermanos los morenos desde África y de España a los Estados, como es conocido Estados Unidos y las islas de Española. Estaban trayendo nuestros hermanos a este lado del mundo, y también estaban llevando a nosotros los latinos y nativos americanos a España a servir esclavitud, a ser esclavos para esos europeos, man, para esos edomitas. Esta profecía fue cumplida cuando eso pasó, y dice: por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y nunca más volvimos como nación a Israel. Como nación no hemos regresado
a Israel. Y no ¿por qué? Porque dijo el Señor que cuando Él regresa es cuando vamos a regresar para atrás a Israel. No, porque ahorita esos impíos, esos judíos falsos están viviendo en nuestra tierra. Dice, y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Y no, porque ahí te viene diciendo que esos hombres blancos son nuestros enemigos, man. Y no, porque cuando lees en el libro de Ezequiel 34 o 25, uno de esos dos, dice que este hombre, los edomitas, han tenido un odio perpetuamente, man. No, desde que salimos de Egipto, allá en nuestra tierra, que quien vino, los edomitas vinieron a molestarnos y no los dejaron pasar por su tierra, man. Porque ese odio va para atrás a Jacob y Esaú cuando salieron del vientre, man. Dice que estaban peleando dentro del vientre, man. No, pero es otro tema. Pero voy a continuar con Nehemías. Voy a ver si Nehemías. Uh, 1 y 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros queréis, yo os desparceré por los pueblos. Y eso es lo que pasó. Nosotros rompimos las leyes, estatutos del Señor. ¿Y qué hizo el Señor, man? Igual como lo prometió a Moisés que iba a pasar. Los iba a desparcer entre los pueblos, entre los 4 rincones del mundo, y ahí íbamos a servir a nuestros enemigos, ¿no? Eso es el libro de Daniel 9 y 7. A ver si puedo. Que dice: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostros. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Hablando de todo el reino. Los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Aquí dice: y nuestra la confusión de rostros. ¿Y por qué es eso? Porque algunos de los israelitas no sabían quién eran por la dispersión. Igual cuando por nuestra rebelión el Señor los echó en otras tierras, y ahí los juntamos con las otras naciones. Es por eso que a lo mejor cuando un israelita, a lo mejor no se va a ver como un israelita, se va a ver como la gente de esas naciones. Porque lo que pasa cuando Israel fue desparcido, ahí empezaron a meterse con las mujeres de las otras naciones. ¿Y qué pasó? Tuvieron un hijo, y ese hijo a lo mejor se podía ver un poco como israelita y un poquito como la mujer de esa nación. No, porque sabemos que y esto es israelita, porque sabemos que en Números 1 y 8, que 1 y 18 dice que tu nacionalidad es a causa de la semilla del hombre. Por ejemplo, si un israelita va a China y se mete con las mujeres de China y tiene un hijo, ese hijo va a salir medio chino y medio israelita, y no por decir, o un moabita, porque los chinos son conocidos como moabitas en las escrituras. Si un israelita y un moabita tienen un hijo, ese hijo se va a ver un poco como los dos. Pero ese mismo hijo, es un israelita todavía, porque no importa qué nacionalidad es la mujer, lo que importa es la semilla del hombre, porque ahí es donde viene la vida. Y por ejemplo, ese hijo que tuvieron esas dos personas, que se junte con otra moabita,
y su hijo va a salir más como un moabita. Y así es lo que le pasó a Israel. Es por eso que aquí está diciendo que tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros. Porque el Señor los esparció y empezamos a perder nuestra herencia, man. Como dice en el libro de Jeremías, Jeremías 9 y 17 y 4. Dice que el Señor los iba a perder nuestra heredad, man. ¿Qué es lo que pasó? Quiero entrar al libro de Juan 7:35 para más explicar cómo que esto sucedió. No, porque dice Juan 7:34, dice 33 va a empezar, dice: entonces Yahushua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Porque el Señor tenía que regresar al Padre. Sabía que tenía que morir por los pecados de Israel, por su pueblo. Dice: me buscaréis y no me hallaréis, y ahí donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto Yahushua estaba diciendo a los fariseos, a los judíos. Dice: entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallamos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos. ¿Y por qué dijeron eso? Porque los judíos tenían conocimiento que en el tiempo de Alejandro el Griego, él tuvo cautiverio a Israel. Y sus 4 generales, cuando él murió, dejó sus 4 generales. Y de sus 4 generales, uno de esos fueron el Sulucio, el imperio Sulucio. Y de ahí salió, de esa línea salió ese diablo Antíocos Epifanes. Y ese hombre era un hombre bien cruel con la gente de Israel. Y ese hombre hizo que nuestra gente dejara de servir al Señor y que sigue su propia ley. Y él empujó un decreto que todos los israelitas tenían que dejar de servir las leyes del Señor. Y es por eso que él empezó a darle carne de puerco. Y los forzaban a los judíos a comer carne de puerco. Y mucha de nuestra gente voluntariamente dejaron a servir al Señor para seguir a esos diablos, a esos edomitas, esos griegos que estaban reinando sobre nosotros. Y muchos de nuestra gente empezaron a dejar esas costumbres, dejar las costumbres de Israel, y empezaron a vestirse como esos griegos. Es por eso cuando ves en las escrituras, cuando dice que no hay diferencia de un judío a un griego, es porque ese griego es un israelita, porque fueron helenizados, ¿no? Y si voy a buscar la palabra helenista, significado, porque es lo que le pasó a Israel, específicamente al rey el reino sureño, que viene siendo los Judá, Benjamín y Leví. Dice aquí: helenismo es un término que se refiere a la cultura griego, designa especialmente el periodo aproximadamente comprendido desde la muerte de Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra. La palabra es helenista. Dice: persona que se dedica al estudio de la lengua, cultura y lectura de la Grecia clásica. Y eso es lo que nuestra gente se dedicaba. Mucha de nuestra gente se empezaba a vestir como estos griegos. Dice helenista. Y aquí es el punto que quería traer. Dice: judío, que hablaba la lengua y observaba los usos de los griegos. Y como te dije, que eso empezó cuando Antíocos, estoy diciendo la palabra bien, el nombre bien, Antíocos Epifanes se empezó a
a vestir nuestra gente y empujar ese estilo de vida a nuestra gente. Pero y fueron forzados a que ya no que ya no hagan hagan circuncisión a los hijos. No, y si uno había un decreto que si le hacías circuncisión a tu hijo, que iba a ser puesto a la muerte. Y nuestra gente temaban a estos edomitas más que el Señor, y empezaron a vestirse y tener ese estilo de vida como ellos, ¿no? Dice, persona que se dedica en estudio de cultura griega. Y ese es el punto. Nuestra gente empezó a tomar esas costumbres de los griegos, ¿no? Y cuando vas en la palabra, como aquí, por ejemplo, en el libro de Hechos, creo que 1 y 3 dice, perdón, aquí Hechos 1 y 20 dice, aquí en el libro 1 y 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y cuando vas a esta palabra griego, en los Strongs, las concordias de Strongs, aquí griego, en inglés es traducido a Grecians, pero cuando vas a esa palabra griego, la palabra que te da es helenistas. Strong's G 1675, Helenistes, ¿no? Y ya leímos la definición de helenistas, persona que judío que hablara la lengua y observara los usos de los griegos, ¿no? Y aquí en inglés te lo da igual, dice uno que tomaba o imitaba las maneras y costumbres y adoraba a los griegos y usaba la lengua griega, ¿no? En el Viejo Testamento, un judío nacido en una tierra extranjera y hablando griego. Y ahí te da más el entendimiento que el Señor solo vino para la gente de Israel. Y cuando hablaba de que no hay diferencia de un judío y un griego, está hablando de esos israelitas extranjeros que vivían y tomaron las costumbres y el estilo de vida de esos griegos, ¿no? Y no por eso en Hechos 5:31 lo va a agarrar. En Hechos 5:31 dice que a este Yahweh, que está hablando de Yahushai, mejor aquí te dice, va a leer en 30, dice, el Dios de nuestro Padre levantó a Yahushai, que es el verdadero nombre del Señor, del Mesías, dice, a quien vosotros matéis colgando en un madero. A este Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando vino el Señor solo vino a salvar a la gente de Israel, ¿no? Porque el Señor dice que cuando en el libro de Salmos 1:47 y 19 dice que el Señor solo ha conocido a la gente de Israel. Amos 3:3 dice que de todas las familias del mundo, el Señor solo ha conocido a Israel. En el libro de Joel 2:27 dice que el Señor es el Padre, es el poder de Israel y de nadie más. No es por eso que cuando estos griegos que empezaron a quemar nuestros templos y destruir el templo del Señor, que
que Tito y su padre Vespiano vino y destruyó el templo del Señor, es cuando ellos empezaron a tener dominio sobre nuestra cultura y empezaron a fornicar las escrituras. Empezaron a romperlas, a mezclarlas y enseñarlas como ellos quieran, man. Por eso en Job 9:24 dice que el mundo es dado a las manos del impío, man. Y este impío está hablando de estos edomitas, man. Pero no me quiero salir del tema. Voy a leerlo de nuevo. Dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá esos que no le hallamos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? Y en otras palabras, se irá a nuestra gente, los dispersados que están entre los griegos, y enseñar a esos griegos, esos israelitas. Y igual quiero, como fui a la palabra griega, también quiero ir en esta escritura a la palabra dispersos. Quiero entrar en la concordancia Strong, a ver, para dar un mejor entendimiento. Y mira, aquí te da, para griego te dice Helen, uno que hablaba griego, porque hay dos definiciones. Un helenista es alguien que completamente, uno que hablaba griego, pero todavía sabía que era un israelita. Y un helen es uno que completamente pensaba que era un griego y no sabía que era un israelita. No, es por eso que el Señor mandó a Pablo para hacer un misterio a los gentiles, porque para traer para atrás a esos israelitas que dejaron de saber su costumbre, su heredad. Pero la palabra es diaspora. Strong's G1290. Diaspora, y esa es la manera griega para decir dispersión. Y aquí te lo voy a traducir en inglés, en español dice una dispersión, porque scattering es sinónimo a dispersión. Dice: de israelitas dispersidos dentro naciones extranjeras, de cristianos esparcidos entre los gentiles, ¿no? Y aquí tengo la palabra diaspora para agarrar más entendimiento. Dice diaspora implica de la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria. ¿Y qué fue nuestra procedencia originaria? La tierra de Israel, que ahora esos judíos falsos y esos palestinos están viviendo ahí. Es por eso cuando ves en el libro de Sefenías 6 y 9 que dice que un bastardo vivirá en nuestra tierra. Y no dice lo voy a leer de nuevo. Dice: diaspora implica de la dispersión de grupos antiguos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. Y leímos en Deuteronomio 28:64 que el Señor los iba a esparcir entre los 4 rincones del mundo. Dice: usualmente el término fue empleado para referirse al exilio judío fuera de la tierra de Israel y la posterior dispersión del pueblo judío por el mundo. Y eso es plano, man. No, el Señor, cuando Yahushua vino, él vino a ministrar a las ovejas perdidas de Israel, como dice las escrituras. ¿Por qué esas ovejas están perdidas? Porque dejaron de ser israelitas y empezaron a vivir el estilo de vida de estas otras naciones, man.
Y es por eso que es importante entrar al hebreo y al griego para ganar un entendimiento más profundo, man. No, y como dice en el libro de Timoteo 2:15, que tienes que ser, que tú mismo tienes que estudiar para ser aprobado en frente del Señor. No, porque este entendimiento no es dado a cualquiera, man. Este ministerio y esas palabras y misterios solo es dado a los sirvientes del Señor, man. ¿No? Y quiero terminar con Efesios, el libro de Efesios 2:11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿por qué? Porque éramos gentiles en la carne, no sabíamos dentro de nosotros que éramos israelitas, por eso es como nosotros hoy en día. Antes que entramos a esta verdad, nosotros éramos gentiles, ¿por qué? Porque nosotros los conocíamos como mexicanos, como morenos y nativos americanos, como indios, como guatemaltecos, como brasileños, venezolanos y no puertorriqueños. No todas las teníamos un título que no eran de nosotros, que nuestros opresores, este hombre blanco los dio. No, por eso éramos gentiles en la carne. Por eso dice que en el libro de Corintios, creo que es 12:1, o segunda de Corintios 12:1, que dice que a un tiempo éramos gentiles, pero cuando vinimos a la verdad, vinimos a la realidad que éramos israelitas. Dice: por tanto, acordéis de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. Sí, porque los judíos, ellos eran muy estrictos, man. Ellos dejaron a ver a sus hermanos como judíos, man. Los llamaron como gentiles. Porque esos fariseos eran bien estrictos, man. Por eso con Yahushua lo odiaban, man, porque esos fariseos no querían nada que ver con esos israelitas que se vestían como griegos. A lo mejor no tenían su barba, tenían todo su pelo rasurado, vistiendo como un griego. Y esos judíos lo veían a nuestra gente como paganos, man. No lo reconocían como su gente, man. ¿No? Y en aquel tiempo estaba sin Cristo, sin Yahushua, que ese es su verdadero nombre, o Mashiach, es la manera hebrea a decir Cristo, que significa elegido, dice escogido. En aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque fuimos esparcidos, man, y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Yahweh en el mundo. Sí, porque vivíamos las culturas de esas naciones, man. No, por eso cuando lees en el libro de Hechos 2, dice que de todas las naciones, de cada provincia, vinieron judíos de cada nación a Jerusalén. No, y había gente y lo agarra mejor para que no lo, para cagar el punto, porque yo ahorita no planeé esa escritura, solo estoy yendo por el espíritu. Hechos 2:5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y es el punto, man, de todas las naciones debajo del cielo, man. So, si otros vivíamos debajo de esos judíos vivían entre todas las naciones debajo del cielo, ¿qué crees que sus familias se deben a ver? Como esas naciones que vivían ahí.
Es por eso que dice que en Daniel 9:7 que nuestra es confusión de rostros, man. Porque fuimos esparcidos. Ok. Voy a regresar para atrás. Es Efesios 2:3 dice, pero ahora pero ahora en Mashiach y Yahushua, vosotros que en otro tiempo estamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahushua. Y es por eso que el Señor, el Padre, mandó a su Hijo a redimir a su pueblo por la sangre de su Hijo, man. Por la muerte de su Hijo, man. Ese fue el sacrificio último, man. Para traernos, para que todos nuestros pecados se vayan en esa cruz, man. Y para que podamos regresar al Padre con gracia, man. Dice porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, devirando la pared intermedia de separación. So él fue el que los trajo para atrás, man. Que derramó esa pared, man, entre los judíos y esos israelitas extranjeros que eran gentiles, que estaban en la mentalidad de esos gentiles, you know? Pero eso es todo, hermanos. Ojalá que este video fue edificante, y ojalá que tengan un entendimiento más profundo en por qué ahora hay confusión de caras, y van a ver hermanos que se van a muy pronto, cuando el Señor sea su electo, man. Van a ver hermanos que se van a ver como las otras naciones, man. No se van a ver como un nativo americano, un moreno, o un latino. Se van a ver como las otras naciones, man. Porque nuestra gente está esparcida entre los 4 rincones del mundo, ¿no? Pero ojalá este video fue edificante. Quiero dar toda honra y gloria a Yahweh Hashem Yahushai. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molina. Y saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad con sinceridad y caridad entre los 4 rincones del mundo. Esta otra, digo Shalom.